nunca nos ha desamparado ni nos ha dejado solo, Dios. Nada. Si vemos las historias conforme a las escrituras, conforme a la Biblia, cómo Dios cuidaba en los antiguos, en el tiempo antiguo. Hay personas que escuchas, ¿crees que en este tiempo no tiene Dios y nos cuida, y nos protege? Pero quisiera que en este tiempo se levantara otro Abraham, amigo de Dios, otro Noé, guiador de un pueblo, que Dios lo hable y que guíe ese pueblo, pero que un Noé que no busque su propio beneficio, porque el Noé en aquel tiempo no buscaba hacerse rico materialmente, sino que él construyó un arca, dice la palabra de Dios, no para riqueza, no para que le entregaran el dinero ni diezmo, no, era una obra de Dios para que fueran salvos del diluvio que iba a acontecer en aquel tiempo. Ahora, en estos tiempos se ocupa Noé, que Dios le hable a una persona, pero esa persona que no esté buscando hacerse rico aquí en la tierra, no busque materializarse, no busque enseñar a sus hijos a ir a las mejores universidades, a las mejores escuelas de los ricos, no. Los hijos de un pueblo humilde, de un pastor, de un ministro, ahí pueden aprender. Y en la casa aprender a ser unos siervos de Dios, unos predicadores. Si ocupa mucho tiempo uno que lleve la palabra. ¿Por qué? Porque el mundo está contaminado. Pero el mundo está contaminado de tanta hipocresía, de tanta mentira. El mundo está contaminado que las personas les quieren engañar. Y te miran a los ojos y te están engañando. Porque tu corazón lo tienen echado a perder. Nomás piensan en viajar, comprar cosas, tenerse materialmente todo. Ocupamos que Dios mueva a una persona y lo haga un Noé que guíe a un pueblo. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos donde ya las personas no obedecen a los padres y los padres no enseñan bien a los hijos. Ya estás pasando tiempos muy complicados donde la prostitución, donde la drogadicción, donde todo es muy caro, ya no alcanza el dinero para sostener una familia en muchas partes. Pero Dios tiene la solución. Así como Dios alimentó a las personas que iban en el arca que construyó Noé, así Dios alimenta a las personas en esos tiempos, a todas aquellas que en Él confían. No se desanimen, busquen ayuda, pero búsquenlo de corazón de verdad. Sean honestos. Siempre he dicho yo que Dios lo único y lo más preciado que Él quiere de nosotros es que seamos honestos. Él no quiere que nos demos dolor de pecho, que estemos hinchados todos los días y salgas tú a la calle y estés mintiendo. No, ciertamente Dios es perdonador, Dios nos perdona, Dios nos cuida, sí. Pero ¿en qué caso? Pero si lo hacemos deliberadamente, lo hacemos sabiendo que está mal, Dios no lo perdona. No seamos insensatos, no seamos crueles, no creyendo que Dios nos va a perdonar si sabemos que estamos mintiendo y lo sabemos. No, eso Dios no lo va a perdonar. Dios es bueno, sí. Él nos cuida, Él nos habla de nuestras enfermedades. Ahí es donde Dios muestra su amor, donde Dios no permita que alguien te haga daño. Ahí es donde Dios muestra la misericordia contigo. Él no va a mostrar misericordia contigo si tú estás mintiendo. Y sabiendo que tú estás mintiendo, lo sigues haciendo. No,
No te engañes en tu propio corazón y en tu propio pensamiento. No lo hagas. Porque cuando tú mueras, persona, ya no va a haber oportunidad. Pero si tú sigues viva, ya no sigas mintiendo. Y no te excuses en tu corazón, no te excuses en tu mente, no te excuses en ti mismo diciendo, es que todo el mundo miente. Deja que el mundo mienta, tú no lo hagas. No somos perfectos, claro que no somos perfectos. Somos imperfectos por el pecado que entró en nuestro destino. Pero ¿qué pasa? Los labios que les impones a no mentir, no van a mentir. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios escucha cada palabra que tú digas. Ese Dios que guió ese arca de Noé según las Escrituras, es el que guía tu vida, el que guía mi vida conforme a mis hijos. Tú llegas a tu casa, ahí está el arca que ahora tienes tú. Eso es lo que tú te refugias con tu familia. Pero eres del Señor esa arca. El Señor está guiando a esa familia. Te invito, mi estimado, a que ores. Pídale honestidad. No le pidas dinero, no le pidas riqueza, solamente pídele a Dios que te dé honestidad en tus labios y en tu corazón, un camino recto, que no quieras tener robando cosas, ser hipócrita y tener cosas. Pídele a Dios que tus frutos de tus manos, de tu trabajo, Él las cuide. A Dios se le habló, se le enseñó cómo construir un arca de tanto polvo, decía la palabra de Dios, de tanta longitud, cómo iba a quedar. ¿Qué hizo Noé? Él confió. Las personas le gritaban que estaba loco, porque en aquellos tiempos nunca en la vida, de ahí para allá nunca llovía, dice la palabra de Dios. Dice que la tierra se regaba de abajo para arriba, Dios la regaba. Las personas se reían mirando que la arca estaba construida tan hermosa. Aún así las personas no se arrepintieron, no volvieron a Dios, dice la palabra de Dios. Dice que Noé les hablaba que iba a llover. Una familia, dice las Escrituras, construyó un arca enorme, donde cupieron una pareja de cada animal de los que había. Había parejas que eran dos. Era grandísima esa arca, una pareja. Pero esa pareja no estaban trabajando solas. Esa pareja, Dios le daba la energía, Dios les daba la fuerza, Dios les daba la inteligencia para que sus manos fueran una obra, unos artesanos tremendos. Que Dios hace que en tu trabajo nos creemos sabios, nos creemos inteligentes. No, mi estimado, no te equivoques. Dios hace que nosotros seamos artesanos, formemos cosas bonitas, pero Él es el que está haciendo y es el que está moviendo nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestro cerebro, para que esa cosa sea un arte. Porque así es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es torpe desde el inicio. ¿Qué hizo el hombre al inicio? Pecó ante la gracia de Dios teniéndolo todo. Le dijo, no coman de ese árbol, dicen las Escrituras. El hombre por su torpeza, por su soberbia, fue y comió. De ahí nació el pecado. Pero Dios, a través de Noé, dicen las Escrituras, no lo destruyó todo, miró a esa familia, le dio otra oportunidad. Y esa familia fue salva. Dicen las Escrituras, llovió bastante. Cuando Dios cerró, dice la palabra de Dios, esa arca, y que empezó a llover, las personas que estaban cerca gritaban y se querían meter al arca. Pero dice la Escritura que lo que Dios cierra, el hombre no lo puede abrir, ni a nada, ni en ningún momento, ni de ninguna forma Dios lo puede abrir, porque no hay algo superior a Él. Nadie puede abrir lo que Dios cierra. Pero cuando Dios abre tu corazón, no permitas que el diablo lo cierre por tu propia soberbia, porque tú
cierra lo que Dios abre. Si Dios te abrió y te llamó al Evangelio, si Dios te abrió, si Dios te permitió que tú te goces en la palabra de Dios, solamente tú, por tu ignorancia, por tu soberbia o porque te crees superior, eso se cierra. Dice la palabra que ese barco que Dios construyó a través de Noé, Dios lo construyó. Que Dios le dio fuerza a esa familia, que Dios le dio todo lo necesario a esa familia. Esa familia solo fue trabajadora, el arquitecto fue Dios. Dice que cuando llovió y cerró esas puertas, se alimentaban esos animales, se cuidaban, Dios les decía todo lo que tenía que hacer. Dice que flotó sobre el agua. Ese barco no iba guiándose solo. Ese barco llevaba a su capitán, que es Dios. Se fue hasta donde tenía que terminar y topar ese barco. Llovió por 40 días, por 40 noches. Esa familia estaba adentro, confortada, calientita, porque Dios las protegía. Si han leído el Salmo 91, como dice, el que habita el abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. Esa familia iba cuidando por la sombra de Dios. Dicen que llegó y topó tierra. Esa familia salió junto con sus animales. Pero la familia que no creyeron en Dios, que no creyeron en las palabras que Noé estaba diciendo, todas perecieron, fueron ahogadas. Estamos en tiempos difíciles, donde se ha predicado la palabra de Dios por generación en generación, de alguna forma, otros de otras, unos buscando su propio beneficio, unos incumpliendo lo que es la palabra de Dios. Pero ha llegado la palabra de Dios a tu oído, de alguna forma ha llegado. Dicen que no pensemos y que no creamos en las personas. Yo estoy de acuerdo. Pero tú, persona, puedes hacer el cambio en tu casa y buscar a Dios en tu casa, con tu familia, con tus hijos. Pero creer esa palabra que te ha llegado a ti de alguna forma. No importa en la forma que te haya llegado, pero te llegó. Haz el cambio con tu familia. Si el pastor ha sido sinvergüenza, aléjate inmediatamente de esa congregación. Pero tú en tu casa no dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de leer la palabra de Dios y sal a tu trabajo y no mientas, porque Dios te va a cuidar donde tú estés. ¿A poco esa familia no eran muchos? Esa familia Dios la cuidó en el transcurso donde andaba en el barco ese y ya antes del barco, y cuando llegaron a donde iban a llegar, Dios las cuidaba, Dios les daba el alimento. Decimos que por su propio esfuerzo, que por su propio trabajo, no, porque Dios le daba la salud a esa persona. Dios le daba donde consiguieran todo lo que tenían que conseguir. Ahora, ¿tú qué estás esperando? Se predica la palabra que desde generaciones que Jesucristo va a venir por su pueblo y será levantado. Dicen que estarán dos cosiendo, dos haciendo sus quehaceres, uno será levantado y el otro será dejado. Significa que el que ha sido dejado va a ir al infierno. El que va a ser levantado va a ir con Dios. Entonces, ¿tú qué estás esperando para ser de los que van a ser levantados? Porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que se ha dejado. Sufrirá en el tormento eterno. No lo digo yo, lo dice las Escrituras, lo dice la Biblia, donde todo cristiano dice que lee y la leen a su conveniencia. Dice, no te fijes en el hombre, y estoy de acuerdo, no te fijes en el hombre, ¿para qué? Pero sí, fíjese en el Dios. Que Dios enseña cómo debe uno de actuar. Si en tu congregación estás haciendo malas cosas, es necesario reclamarle. Y no es que seamos fijones, no es que seamos malos, no, pero las Escrituras lo dicen. Y esa persona está actuando mal. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
Miren lo que dicen las Escrituras. Habrá guerra, habrá terremotos, habrá hambre, habrá peste. Así como a Noé se le habló y se le enseñó que construyera el arca porque iba a haber un diluvio. Había señas por la maldad que había en aquellos tiempos donde Dios ya se había cansado de la humanidad. Ahora también hay señas donde Dios ya está cansado de la humanidad. Pero ¿qué esperas tú para ser salvo? ¿Te quieres ir con los que se ahogaron en aquellos tiempos? ¿O tú quieres ser como la familia de Noé? Que Dios te dé la otra oportunidad, porque tú mereces la oportunidad. Tú no mereces ser juzgado por los males de otras personas. Tú no mereces ser juzgado por la perdición de tantas personas. Si tú eres buena persona, tú mereces la oportunidad. Tú no mereces ser condenado por lo mal actuar de gente corrupta, de gente mentirosa, de gente que solo piensa en hacer dinero, en tener muchas mujeres, en tener todo eso. No le importa arrastrar a personas humildes, pero esa persona va a ser condenada. A ti Dios te está dando la oportunidad y busca de Dios. En aquellos tiempos a esa familia se le habló, ¿no? Él les decía, arrepiéntase, no le importa qué pecado hayan hecho anterior, no, Dios les daba la oportunidad. Pero la gente le decía, están locos. Ahora, dice en la Biblia que en estos tiempos, en los últimos tiempos, miraremos guerras, rumores de guerra, dice. Que no habrá guerra, rumores de guerra. Pero dice la palabra de Dios que habrá peste, habrá hambre, habrá necesidades. El papá se enfrentará contra el hijo y el hijo contra el padre. ¿Y qué está pasando en estos tiempos? Vean familias enteras destruyéndose por sus propios... ¿Por qué? Porque así está escrito en la palabra de Dios. Pero es porque el Señor ya no dilata en venir por su pueblo, mis estimados. Busquen a Dios. No se vayan a la perdición. No se vayan al tormento eterno. Se les enseña el Evangelio. Pero no echen mentira. Eso que excusan que la mentira no es controlable. La mentira se controla. Lo que no es controlable son nuestros actos, que hacemos cosas malas y las queremos encubrir. No encubran nuestras maldades. Si hiciste algo malo, reconócelo. Y di, ya no lo voy a volver a hacer. Camina recto ante los ojos de Dios. A veces es complicado porque las mujeres quieren gastar mucho. Y el hombre quiere por quedar bien con ellas. ¿Qué le pasó a Adán? Por complacer a Eva, comió de la manzana. Lo que tenían prohibido hacer, lo hicieron. ¿Y ahora qué pasa si tienes una mujer hermosa, guapa o como la tengas, quieres complacerla para no dejarla? O para que no te deje, que no puedes vivir solo. ¿Qué pasa? Vas y mientes, cometes injusticia, robas donde estás, o le quitas al otro, mientes para todo, nomás para tener a tu esposa bien. O viceversa. Mujeres quieren mentir por tener al marido bien. No, piden la dirección siempre. Su compañero y su compañero. Buscan su salvación. Dios es bueno siempre y en Dios hay misericordia. Los tiempos son los últimos conforme a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo no dilata en venir por su pueblo. Y espero que me esté escuchando, que busque su salvación junto con su familia, sus hijos, todo. Invite a sus padres, invite a sus suegros a la redención ante los ojos de Dios. Y decir, yo ya no quiero mentir, porque Dios me dio unos labios, me dio una lengua para hacer las cosas verdaderas. Hay una parte en la Biblia que dice que el timón de un barco es el que controla el barco, ¿no? Así nuestros labios controlan nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, nuestra guía día con día. Dice que una chispa enciende un fuego, hace guerras, así nuestros labios. Que Dios me los bendiga siempre y que Dios me los cuide. Vamos a orar por toda persona que tenga alguna necesidad. Bendito sea Dios, mis necesidades cambiaron, mis necesidades se calmaron. Mi esposa está bien, mi señora está bien. La mujer que ha sido mi compañera por más de 20 años, por la gracia de Dios, por la mamá de mis hijos, tenía un problema de la vesícula, pero Dios es bueno siempre, Él busca solución. Los doctores no pudieron, nos corrieron de donde estaban, no había oportunidad, somos de familia humilde, no podemos pagar,
pero el que paga es Dios siempre. Él paga por nosotros y Él busca la forma. Y Dios hizo que mi señora de algún propósito, de alguna forma, ella esté bien. Vamos a orar y darle gracias a Dios por todo. Señor, Señor Jesús de Nazaret, tú que fuiste crucificado en una cruz del Señor según las Escrituras, porque nuestro Señor dice que Él se entregó por que nosotros tuviéramos la oportunidad que donde nosotros estemos podamos hablar de las cosas de Dios y enseñar la palabra de Dios, que nos podamos gozar en la salvación de Dios. Y Él sea nuestra guía. Gracias, Señor, por permitir que mi familia esté bien, mi señora esté bien. Mi hijo mayor, donde Él esté, que Dios lo cuide y lo proteja siempre. A mis hijos aquí que están conmigo, que Dios me los proteja y los llene de sabiduría, los llene de entendimiento siempre. Y le dé el don de sabiduría. Porque lo único bueno de esta vida es saber dirigirse en el mundo. Saber qué decisión se toma para no ofender a Dios nunca. Señor, a las personas que escuchan en la palabra a través de este mensaje, si alguna enfermedad hay, Señor, tú los sanas, Señor, si tienen enfermedad. Si les falta algún trabajo para llevar alimento a su familia, Señor, protégelos y cuídalos, Señor. Por los medios, Señor. Pero ellos que cambien y te busquen día con día, Señor. La palabra es tuya, Señor bendito. Amén. Cuídalos, Señor, siempre. Es Jesús el que siempre con nosotros. Amén.